Shalom amigos, bienvenidos a su programa Torah Internacional en su sección La Parashá, la perla de la Parashá de la semana. En esta oportunidad nos toca comentar la Parashá Tzav, que es la Parashá número 2 del libro de Vayikra y abarca los capítulos 6, 7 y 8 del mismo libro, ¿no? Como abreboca al tema y que me servirá como ilustración al punto que quiero comentar, quisiera compartir con ustedes una historia que una vez leí acerca de un joven que recién había sido nombrado como rabino y empezaba pues su ministerio, pues atendiendo una pequeña comunidad en donde había sido asignado. Allí él pues comenzó sus funciones, pero tiempo después quiso consultar a su rabino porque estaba presentando ciertas dificultades en su hogar. Llama a su rabino, un señor ya mayor, con mucha sabiduría, de esos rabinos que se llaman Rabí Gadol, grandes rabinos. Y bueno, entonces hizo la cita y fue a verlo. Entonces le dice, bueno hijo, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo servir? Entonces le dice que está teniendo problemas en el hogar, que el Shalom Bay se ha perdido un poco, en virtud pues que la esposa no termina de entender la función importante que le ha sido asignado. Y el rabino le dice, pero bueno, pero ¿cuál es el problema de fondo? Bueno, el problema de fondo es que antes de ser nombrado rabino yo acostumbraba después de la cena a sacar la basura, ayudarla a recoger la basura y la recogía pues y la ponía en la cocina y luego más tarde en la noche yo la sacaba al patio pues para que pasara los camiones y se la llevaran. Pero usted entenderá, ya yo soy rabino y le expliqué eso a ella, ya yo no puedo seguir haciendo eso porque van a ver un rabino, la gente de la calle sacando basura. Eso no me parece correcto. Y ella me sigue reclamando que yo debo cooperar con ella porque igual sigo siendo su esposo, pero yo no estoy de acuerdo porque yo estoy ahora en otros tipos de tareas y mucho más elevadas. Entonces el rabino se le queda viendo, le dice, ya veo cuál es el problema. Ajá, perfecto, rabino, ¿y cuál es la solución? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cuadrar una cita, yo voy a visitar a tu casa, cenamos juntos y luego yo hablaré con tu esposa. ¿Te parece bien? Bueno, sí. Bueno, Baruch Hashem, acordaron la cita y en la fecha y la hora que habían acordado, el rabino apareció pues en la casa, lo recibieron bien, la esposa, sus pequeños hijos, y se sentaron junto con el joven rabino a comer, a hablar un poco, o sea, fue una comida agradable. Pero el joven rabino pues se impacientaba que su rabino no todavía tocaba el tema para que arreglara la dificultad que tenía en su casa. Y entonces en un momento que la esposa se retiró a buscar otros platos, le dice, rabino, ¿cuándo hablar del asunto? Ten paciencia, ten paciencia. Y bueno, siguen comiendo y terminan, entonces viene el Birkas Hamazón, se dice el Birkas Hamazón y bueno, ya el rabino se va porque al decir el Birkas Hamazón es que terminó prácticamente todo, ¿no? Es decir, la bendición de acción de gracias al Eterno por los alimentos, pues. Y entonces ya para despedirse el rabino le dice para calmar a su discípulo, dice, tráeme a tu esposa que voy a hablar con ella. Inmediatamente él llama a su esposa y dice, el rabino quiere hablar contigo. Ahora, dirigiéndose a su esposa, la mira y le dice, tu esposo me ha contado que tienen aquí alguna dificultad desde el momento que él fue nombrado rabino porque él no quiere sacar la basura. Entonces la esposa, bueno, viendo que ya el esposo ha comentado esta dificultad, con mucha pena dice, bueno, sí es verdad, rabino. Bueno, no te preocupes porque yo tengo una solución. La solución de ahora en adelante es que yo voy a venir todas las noches a sacar la basura de la casa para que ustedes no tengan problemas.
y así se restaure el Shalom Bay, él siga presentándose a la comunidad como un rabino que no toca la basura y tú estarás tranquila sabiendo que la basura ha sido recogida y sacada de tu casa. ¿Qué les parece? La señora queda asombrada, pero el joven rabino queda incómodo. Porque se da cuenta pues que ha cometido un error. Porque si aquel gran rabino, hombre mayor, de experiencia, es capaz de bajarse a venir a su casa a sacar, a recoger y sacar la basura para restaurar el Shalom Bayit, cuánto más él, si es su esposo, debe colaborar con su esposa. Era un problema netamente de orgullo. Pensaba pues que su elevada posición ahora como rabino le impedía hacer oficios humildes como recoger y sacar la basura para cooperar con su esposa. Y de eso se trata la parashá de la semana en el punto que quiero comentarles. Entonces, miren, analizando un poco más esta historia y sus implicaciones, podemos decir en verdad, en el marco de nuestra cultura, si tomamos como ejemplo, por ejemplo, un restaurante, el dueño o gerente del mismo debería preocuparse por dos asuntos extremos que tienen que ver con la comida. El primero, buscarse un buen chef. Y el segundo, tener un personal que le garantice la limpieza del local con un manejo apropiado de la recolección de los desperdicios y otros desechos del proceso de cocinar y de consumo de alimentos. No obstante, cuando ambas tareas son importantes, la del chef y la de los que recogen la basura, si se quiere mantener un estándar de calidad en el restaurante, lo cierto es que, de acuerdo al estándar moderno, quien es mejor remunerado y que tiene mayor prestigio es el chef y no los que recogen la basura, como ustedes bien saben. Pues, de hecho, hay cursos para formar chef, incluso a nivel universitario, pero que yo sepa, no hay cursos para limpiar y cocinar, porque para limpiar y recoger basura, porque necesariamente es obvio que se requiere poca instrucción para realizar tareas como esa y dejar limpia una cocina. No se requiere grandes conocimientos, sino limpiar con atención si se desea conservar también el empleo. Por otra parte, es natural que muchas personas deseen ser chef por la remuneración y el prestigio que esto representa. Nadie en su sano juicio desearía estar en un restaurante para ejercer un oficio de recolector de basura. Solo una necesidad de trabajo y dinero obliga a una persona a ocuparse de tipo de tarea. Lo mejor es ser chef y todavía mucho mejor el dueño o el gerente del restaurante. De allí que vemos que muchas personas ah, que en verdad tienen una condición socioeconómica muy comprometida y sin formación profesional, se ven realizando estos oficios en restaurantes y en otros sitios. Pero en los países llamados desarrollados, conocemos de muchos profesionales extranjeros que se ven en la necesidad de realizar esta clase de oficio, desde lavar platos hasta recoger basura y botarla para mantenerse. El punto central de todo esto que quiero compartir con ustedes es que la sociedad occidental en general, y así también lo pensaba el joven rabino en su error, es que el asunto de ocuparse de la basura es un oficio desagradable, de poca importancia, por lo que un ministro o un servidor del Eterno no debe ocuparse o ni siquiera mostrar el más mínimo interés por asuntos de esa naturaleza. Por ello, muchos subestiman y hasta desprecian a las personas que hacen esta clase de oficio. Aún más, los que realizan estas tareas suelen ser personas pues de bajo perfil, de baja autoestima, pues no es igual estar en una reunión social y decir, ¿de qué trabajas tú? Yo soy chef. ¿Y tú qué trabajas? Tú dices, no, yo soy el que recojo la basura. Entonces la gente abriría con mucho la boca diciendo, pues sí, yo soy chef. Pero cuando uno tiene un oficio tan humilde, no, yo soy el que recojo la basura, la voz es muy, muy baja y la cabeza también se baja, ¿no? Es un asunto de no considerar apropiadamente la importancia de las tareas que uno realiza, especialmente si uno las realiza con honestidad y con eficiencia. Pero este resultado
o sea, estos ejemplos que estoy mostrando, es el resultado de una cultura mal acostumbrada a clasificar a las personas y sus oficios como si fuesen mercancías, objetos que pueden ser usados y desechados. Y por ello pagan más y recibe mayor reconocimiento el chef que el que recoge la basura. Es más, el salario de los que recogen basura suelen ser salarios muy bajos cuando deberían ser muy bien remunerados, pues por la pulcritud de la cocina, pues la pulcritud de una cocina y del resto de las instalaciones es tan importante como la calidad de la comida que se ofrece. Cualquier trabajo realizado con honestidad y eficiencia dignifica a una persona y la persona debe sentirse orgulloso por ello. Y la sociedad y los gobiernos deben empezar a hacer justicia en los salarios a esa masa de trabajadores que realizan oficios de limpieza, de basura, de posetas y urinarios. Pues si ellos decidieran pararse, la sociedad y las pomposas oficinas y grandes restaurantes y hoteles y centros comerciales tendrían que cerrarse inmediatamente. Pero muchos obreros mal pagados nunca se rebelarían ante los establecimientos privados, porque saben que serán despedidos y su puesto será rápidamente ocupado por otra persona, pues, que está en una situación de pobreza y que necesita ese trabajo. Muy bien, así que solo protestarían o se paralizan los obreros de la administración pública que tienen sindicatos, como bien conocemos por experiencia, y el gobierno de turno hace maravillas para engañarlos. En fin, no vamos a entrar más en detalles al respecto. El asunto es que la historia de las diversas sociedades humanas, y de manera particular la que vivimos hoy, está llena de lamentables episodios de luchas de las clases mal pagadas y maltratadas por mejores reivindicaciones sociales. Por otra parte, y para poner un poco punto final a esta reflexión, nuestra sociedad industrial está generando cualquier cantidad de desperdicios y desechos a la atmósfera y a nuestros ríos y mares. Y la manera irresponsable como se viene haciendo ha hecho casi infructuoso los esfuerzos de instituciones y organizaciones ecológicas, al punto que ya estamos pagando un alto precio por los cambios climáticos que estamos presenciando y que sufriremos mucho más en el futuro. Por lo que ven, el asunto del manejo apropiado y responsable de los desperdicios es de capital importancia a cualquier nivel y de manera muy particular y muy especial en el pequeño mundo de nuestro hogar. Es decir, igual necesitamos valorar nuestras esposas que se ocupan de nuestra ropa sucia y de la limpieza de la casa. Eso es una tarea exigente que no recibe remuneración alguna y se requiere de nuestra colaboración, especialmente de aquellos que no poseemos los recursos para contratar a una persona que ayude a nuestras esposas en las tareas domésticas. Pues si nuestras esposas se paralizan o caen rendidas por el cansancio, como hombres sabemos que la casa se volverá un caos. Bueno, Baruch Hachem por aquellos hombres hacendosos que pueden hacer muchas cosas, lavar y planchar y recoger, ¿no? Pero en casos como el mío tendríamos graves problemas. Bueno, el punto es que todos necesitamos adquirir una conciencia elevada sobre estos asuntos y una sana sabiduría para colocar las cosas en su verdadero lugar. Las reflexiones que estoy haciendo sobre una apropiada y justa valoración del trabajo, especialmente trabajos humildes, con, como el limpiar desperdicios, provienen en primer lugar de la Torah, la fuente de instrucción del pueblo judío, y en particular de la Parashá Saf, que nos ocupa en estos momentos. Vamos a leer lo que dice la Torá al comienzo de la Parashá Saf. Así dice la Parashá Saf, que abarca los capítulos 6, 7 y 8 del libro Vayikra. Dice en los primeros cuatro porciones, en los cuatro primeros pesukim, dice así: habló el Eterno Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley del holocausto, es la ofrenda que se quema totalmente en el altar. El holocausto que estará sobre la fogata que está sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar estará ardiendo en él. Se vestirá el Cohen de vestidura de lino, y pantalones de lino se vestirá sobre su carne, y levantará o tomará la ceniza de lo que consumiere el fuego del holocausto sobre el altar y la colocará junto al altar. Se vestirá
se desvestirá sus vestiduras, se vestirá con otras vestiduras y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Esta sección de quitar o de remover la ceniza se llama la misbah de Terumah Hadeshen, es decir, el precepto de la remoción de las cenizas. Y sobre esa parte es que viene toda la reflexión que anteriormente compartí con ustedes. Entonces, lo que hay que notar es lo siguiente, son varias cosas. En primer lugar, quiero hacer notar que no toda era ceniza lo que quedaba después de haberse consumido el sacrificio de la víctima que se ofrecía. De hecho, no todo el cuerpo del animal era consumido por el fuego. Quedaban restos de carne chamucada y por supuesto huesos de animal. Y quedaba obviamente mucha ceniza del propio animal que se había consumido y mucha ceniza también provenían de los leños que alimentaban el fuego del holocausto. Y así pues se removían, pues ese era, digamos, de dónde provenían todas las cenizas que estaban allí, de los desperdicios, pues. En segundo lugar, note que la familia distinguida con el alto oficio del sacerdocio, que es la familia Cohen, era al mismo tiempo la que se encargaba de la recolección de las cenizas y del resto de los materiales que quedaban de las víctimas que se ofrecían sobre el altar. Es decir, la familia Cohen tenía ese oficio y eso no se lo entregaban a otra persona del pueblo. No habían obreros para limpiar eso. Ellos mismos realizaban esa tarea. En tercer lugar, la Torá da claras instrucciones que esta tarea debía realizarse además no solo por la familia Cohen, sino vestido de lino blanco y fino. Imagínense ustedes, recoger ceniza vestido de esa manera. Esto no tendría lógica dentro de la cultura occidental, pues para tal tarea se hubiera requerido telas más ordinarias para la ropa y aún más gente ordinaria y de poca educación para este trabajo. Y porque es un trabajo aparentemente de baja categoría. Y este último punto es el que resalta la importancia del retiro de los restos de los sacrificios y de la ceniza, porque son el resultado final del sacrificio expiatorio que lograba el perdón de los pecados. Y quien lo hacía era un Cohen, un maestro de Torá, pues a ellos se les confió en un principio otra tarea importante, enseñar Torá al pueblo, porque dice que de la boca del, del sacerdote era que venía la palabra del Eterno, así que no solo era la aristocracia de los Kohanim que estaban allí, una clase privilegiada, sino que además eran gente erudita en Torah. En cuarto lugar, debido al carácter sagrado del corbán ofrecido, las cenizas no iban al basurero, eran retiradas por el Cohen a un lugar puro específico. Como ven, la importancia de esta clase de trabajo es obvia, pues si por negligencia se dejaban los restos sobre el altar, no se podrían realizar el resto de los rituales sacrificiales. Es decir, podría darse el caso si que por negligencia o por alguna circunstancia, algún descuido, se acumularan tanto que no se podían realizar los sacrificios. Podría impedir que se realizaran los sacrificios expiatorios para el perdón de los pecados. Por eso esa tarea era importante. Además, el trabajo más humilde del oficio sacerdotal era realizado por la familia Cohen, la aristocracia del sacerdocio levítico y vestidos de lino fino. Conscientes de la importancia mm, de la remoción de la ceniza, del precepto de la Terumah Hadeshen, la Mishnah cuenta, o los Jajamín cuentan en la Mishnah, que los sacerdotes de aquella época o de finales del segundo templo, en la época ya cuando vivieron los llamados apóstoles y toda aquella historia que nosotros conocemos, se desvivían, competían para alcanzar, de llegar a ser los primeros en remover la ceniza del templo. De hecho, se cuenta que, y lo sabemos por tradición oral, que había una rampa, porque la palabra dice que no hay que hacer escaleras para subir al altar. Había una rampa por lo menos de 15 metros de largo
para subir al altar y ellos lo subían corriendo a ver quién llegaba primero y el que llegaba primero le correspondía el honor de llevar y de remover las cenizas y sacarlas de allá del altar. Era un gran honor a hacer el trabajo más humilde y por eso se competía incluso. También dicen que algunos se cayeron y se fracturaron. Para tener una idea de cómo era esto, quiero darles algunas dimensiones del altar. Según la Torá, o mejor dicho, para ser más específico, según de Crónicas 4.1, el altar que hizo Salomón tenía por lo menos 4,5 de alto y la base del, del altar era 9 metros por 9, es decir, 9 por 9. Estamos hablando de 81 metros cuadrados. Era suficientemente alta con una rampa por lo menos de 15 metros cuadrados. También la tradición oral nos cuenta que el templo que tenía Herodes o que reconstruyó Herodes, que es el último templo que fue destruido en el año 70 por los romanos, tenía unas dimensiones similares a las del templo de Salomón. Tenía la misma altura, pero era una plataforma de 16 por 16. Estamos hablando de 256 metros cuadrados. Es decir, una cuestión grande. Y entonces allí estaban tres fuegos. El fuego central donde se consumían los sacrificios, un tercer fuego donde estaban los carbones encendidos que se usaba para el incienso del santuario y el tercer fuego era el fuego permanente que alimentaba a los otros dos fuegos. Es decir, era tan grande que había espacio para eso y acomodar todos aquellos animales que eran llevados como víctimas para el sacrificio, los diversos tipos de sacrificio que se daban. Comentando estas cosas o escribieron sobre estas cosas, se me ocurrió llamar a un amigo que es un gran amigo que es basquetbolista y le pregunté, mira, ¿cuántas son las canchas, cuáles son las dimensiones de una cancha de basquetbol? Y él me dice que eran 16 por 19, 16 metros de ancho por 19 de largo. Eso da 300 metros cuadrados y la plataforma del altar del holocausto era 16 por 16, que estamos hablando de 256 metros cuadrados contra 304 más o menos, es decir, ocupaba prácticamente casi un tamaño de una cancha de basquetbol, para que usted tenga una idea de lo grande que era la plataforma del altar del holocausto y lo alto que estaba porque corrían subiendo por una rampa de 15 metros los Juanín, como yo les comentaba. Esta idea de tener el privilegio, y por eso corrían por la rampa aquellos jóvenes Juanín, era producto de la sabiduría judía que había derivado del precepto de la remoción de la Mishvah, que los oficios humildes son importantes y es un privilegio hacerlo, no importa la condición social o económica que la persona tenga, y aún mientras más elevado sea la posición que tenga el individuo o lo tenía en la sociedad israelita, era importante que lo hacía y se desvivían por tener ese honor. En ese sentido, leí la historia de una yeshiva en Rusia que, que a los mejores estudiantes de esa yeshiva, ¿sabe con qué se los premiaban? Lavando los pisos y las posetas. Es decir, los mejores estudiantes no solo querían ser los primeros en Talmud, Torah, Taná, etcétera, sino que deseaban realizar ese oficio para emular a aquellos jóvenes Kohanim que retiraban la, la, las cenizas. Esto no tiene lógica dentro del mundo occidental. La motivación al logro, como llaman ahora algunos promotores de los seminarios de autoayuda y de gerencia, más bien se proponen metas altas, elevadas, eh, para impulsar a las personas a alcanzarlas. ¿Ok? Grandes expectativas, un gran sueño, yo quiero ser médico, yo quiero ser doctor, gerente de alguna empresa. En cambio, acá eso es como coronación de un esfuerzo. Acá el premio y como coronación del esfuerzo de aquellos Kohanim
Era el retiro de la ceniza y ese esfuerzo atlético que hacían era para eso, para coronar sus esfuerzos, para tener el privilegio de retirar la ceniza, un trabajo humilde. Y aquí en la yeshiva de Rusia que estoy mencionando, el privilegio era, después de haber tenido un año consagrado y de mucho esfuerzo tratando de dominar algún tratado del Talmud, el premio no era unas vacaciones por toda Europa, ni siquiera una beca para ir a estudiar a Harvard o a otro sitio parecido, o un premio en metálico. No, el premio era realizar un trabajo más humilde. Y eso es bueno. Eso es bueno porque esto habla de una concepción distinta de la valoración del trabajo y de su recompensa respectiva. Por supuesto, estamos hablando de una cultura superior, estamos hablando de la cultura judía. Pero tengo otras perlas más. Este no es el único episodio de las escrituras que hablan de desperdicios y que hay que recogerlos. Escuchen, ah, y que está relacionado con la Parashat Sat también. En el sexto capítulo del libro de Juan se relata el milagro de Yeshua que dio de comer pan y pescado a una multitud de 5.000 personas, ¿se acuerdan? Juan capítulo 6, versos del 1 al 11. Después Juan relata algo que mucha gente no repara mucho en comentar, es que Yeshua se preocupa por los desperdicios de comida. Y está escrito de esta manera. Y cuando se hubiesen saciado, cuando se sació la gente, pues dijo Yeshua a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues esos pedazos y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, que de los panes 5 de cebada que sobraron, de los que se habían comido. Es decir, empezaron con 5 panes de cebada, que era lo que había, y hizo la multiplicación de los panes. Entonces eso generó una cantidad de desperdicio que Yeshua, un pensamiento muy educado, dice, mano, vamos a recoger todo esto y le ordena a los discípulos hacerlo. ¿Por qué viene esta preocupación? Esta preocupación viene enraizada en todo lo que hemos venido discutiendo hasta este momento. Observen lo siguiente. Dice pues acá que lo hicieron. Como vemos pues los apóstoles, hombres que hicieron milagros y prodigios, sacaron demonios, profetizaron, hablaban en lenguas, eran los recolectores de basura. ¿Qué les parece? Los apóstoles, recolectores de basura. ¿Cuán distintos son hoy los que se vanaglorían en el liderazgo de los muchos ministerios de iglesia? Incluso hasta podría ocurrir dentro de los rabinatos. ¿Por qué no? Nadie está exento. Noten que muchos podrían excusarse diciendo, bueno, hay personas designadas para hacer eso. Es cierto, pueden haber personas designadas para hacer eso y los ministros de iglesias y los rabinos de la sinagoga pueden ocuparse de sus funciones. Pero lo que acabamos de aprender de la instrucción del Eterno, dado a la clase aristócrata y educada en Torah de los Kohanim, y la lección que acaba de dar de Yeshua a sus apóstoles, porque muy bien pudo haber designado a otras personas y de seguro hubiesen colaborado con mucho cariño, debido a que estaban agradecidos por haber comido completamente gratis, ser saciados, hubiesen perfectamente hecho esa tarea. Pero el hecho de que Yeshua haya recomendado esa tarea a los apóstoles tiene una importancia capital. La importancia capital era como aquellos, Juanín, enseñarles humildad. ¿Ok? Porque perfectamente otras personas pudieran haber realizado esto. Y así que cuando el maestro, el Mesías, le ordena a sus apóstoles ungidos para grandes tareas de evangelización, pudiendo haber hecho otro ese trabajo, es para que entendieran y aprendieran una lección de humildad, que esta clase de oficio es también importante y puede ser, y es de hecho, también considerada como un servicio al Eterno. Aún hay más. La perla final. En el madero, allá en el Gólgota, se consumió como un altar del holocausto, la ofrenda por el pecado.
Yeshua consumió hasta el extremo su vida y expiró. Murió por todos nosotros, como lo sabemos. Y como resultado final, lo único que quedó colgando del madero fue su cuerpo. No habían coanín presentes para que se desbocaran corriendo para retirar el cadáver, lo que había quedado del sacrificio expiatorio. Solo unos pocos hombres, más bien como un acto de misericordia y piedad, retiraron aquel cuerpo y lo envolvieron de lino para la sepultura. Este episodio nos muestra que el último acto que realizó esta gente como José de Arimatea y Nicodemo fue el acto más humilde y maravilloso, que es retirar el, el cadáver de un ser querido y ponerlo envuelto, como se hacía en aquella época, en lino y especias, para su destino final, que no fue su destino final la tumba. Porque ahora nosotros en perspectiva vemos que este fue prácticamente el honor que tuvo esa gente de retirar el desperdicio del pecado, su cadáver, allí con el sacrificio expiatorio para todos nosotros. Quiera el Eterno que nosotros podamos ver estas cosas en la perspectiva correcta y entender que cualquier oficio, por muy humilde que sea, es, si se hace de todo corazón para agradar al Eterno, es suficiente para conquistar el mundo. Ellos conquistaron la vida eterna, estos hombres que se atrevieron a pedir el cuerpo de Yeshua y sepultarlo. No sabían que él, poco tiempo después, resucitaría. La parachá de esta semana nos enseña que el trabajo más humilde puede tener grandes recompensas. Sigamos así, aprendiendo la palabra del Eterno y bajando el orgullo y haciendo lo que el Eterno ha pedido de todos nosotros, hasta que Él venga y envíe el Mesías pronto en nuestros días y decida amén.